El nuevo ministerio debería promover los temas de integridad y de transparencia, dos temas fundamentales porque la corrupción, donde hay plata, campea. Ayer estábamos hablando del ministerio, este nuevo ministerio de la infraestructura. Les leí más o menos el marco legal. Es un ministerio que ha fusionado 13 unidades ejecutoras. Esto va a compilar 16 mil millones de soles. Es un mega ministerio y además es el que tiene más plata. Se necesita, va a dar resultado. Reconstrucción con cambios dio resultados. Después había otro más, dio resultados. Aquí está. Es la compilación de una serie de entidades que no han funcionado en el tiempo, empezando por la catastrófica reconstrucción con cambios. Yo creo que de aquí el único que funcionó ha sido Legado, la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. Y ahora que se convierte en este ministerio. Pero estamos anchando el Estado en vez de reducirlo. Muy bien, vamos a hablar precisamente de esto con alguien que sabe de estas cosas porque ha sido presidente delegado, exdirector general de los Juegos Panamericanos 2019 y experto en esto precisamente. Le damos la bienvenida a Alberto Valenzuela. Bienvenido, señor Valenzuela, doctor Valenzuela, a Exitosa. Gracias. Gracias, muchas gracias, Karina. Muchas gracias por la invitación. Encantado de acompañarlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora que en el mensaje de la Nación se ha hecho este anuncio con bombos y platillos, ya se ha dado también el día de ayer este proyecto de ley. ¿Será posible que funcione? Hemos tenido varias iniciativas, hemos ido como que de tumbo en tumbo y no ha funcionado nada. Yo creería que lo único que ha funcionado más o menos bien, ¿no? Y no decirlo, yo no le voy a quitar fuerza. Legado sí funcionó, ¿no? Entonces, en los Juegos Panamericanos se lograron construir esta infraestructura deportiva, pero el resto tenemos un retraso bastante en hospitales, colegios y N cosas. Entonces, ¿va a servir un ministerio de infraestructura? Bueno, Karina, primero, buenas noches. Muchísimas gracias. Permíteme hacer un paréntesis, que es una buena noticia que los peruanos tenemos que resaltar, y es que Alonso Correa, discúlpame que me salga un poco del tema, pero Alonso Correa, nuestro surfista nacional, ha logrado su pase a las semifinales. Está entre los 4 surfistas más importantes del mundo y es peruano. Y eso creo que hay que resaltarlo porque es una muy buena noticia. Acuérdense ustedes que Alberto Valenzuela, el doctor médico Alberto Valenzuela, es exdirector general de los Panamericanos del 2019 y por supuesto que tiene aplaude, sí, Panamericanos del 2019 y por supuesto que alienta, aplaude y enarbola a todos nuestros deportistas, por supuesto, y nosotros también aplaudimos a los hijos del pueblo que están participando en estas Olimpiadas. Pero quiero ir a tu pregunta, Karina, y muchas gracias porque creo que nos da la oportunidad para poder discutir de estos temas. Panamericanos fue una experiencia que concretamente se ejecutaron cerca de $1.000 millones en infraestructura en 2 años, 7 meses. No en 10 años, en 5 años, no. En 2 años, 7 meses, prácticamente de cero. Estadios, coliseos, Villa Panamericana, con más de 1.000 departamentos que después sirvieron para la pandemia. Casi $1.000 millones que se ejecutaron dentro del presupuesto. No hubo excesos del presupuesto de acuerdo al plan maestro, no hubo. Se ahorró más del 10% del presupuesto general del plan maestro. O sea, es el primer proyecto a nivel, no solamente Perú, sino a nivel internacional,
que se pudo ahorrar presupuesto de acuerdo a lo planificado desde el inicio. Además, se entregó a tiempo, ¿no? Y con un nivel de servicio, con una calidad de infraestructura que pocas veces se han visto, no solamente en el Perú. Entonces, ¿qué hemos aprendido de eso? Yo creo que ya la decisión del Ministerio de Infraestructura está tomada, ya se envió el proyecto. Y yo creo que como tú bien dices, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se sugiere en estos casos? La experiencia nacional dice que la creación de entidades y de ministerios, sobre todo, antes se llamó Ministerio de la Presidencia y tuvo hace 200 años un Ministerio de Fomento, entonces hemos sido de tundos efectivamente y no tenemos la mejor experiencia creando ministerios porque al poco tiempo los terminamos desactivando. Entonces yo creo que esta experiencia que tú citas, la de los panamericanos y que todos los peruanos la conocemos, es una experiencia que ha debido ser masificada. Se ha masificado, digamos, se ha replicado el modelo de gobierno a gobierno, pero no como panamericanos. Se ha replicado acuerdos de gobierno a gobierno con Reino Unido, con Francia, con Japón y ahora recientemente con Canadá, con mucha expectativa estos dos últimos. Pero creo que el modelo de los panamericanos es un modelo de un proyecto especial que empieza de cero, y acá voy con el tema, que empieza de cero, con gente que se pagaba dentro de lo que se paga en el sector público, pero no solamente era uno, sino era un pequeño equipo que después fue creciendo, y que después de todo lo que ha sucedido en los panamericanos y después del legado entregado y infraestructura funcionando, lo que ha sucedido es que se creó un proyecto especial que está pasando casi desapercibido. Se llama un Proyecto Especial de Inversión Pública, PIP, por sus iniciales, que está entregando silenciosamente, pocos lo conocen, está entregando silenciosamente cerca de 40 colegios antes de marzo del 2025, antes de que empiece el año escolar próximo. Este proyecto especial es muy similar, es el único en su tipo, similar al de los Juegos Panamericanos. También tiene un acuerdo a gobierno a gobierno, con el gobierno británico. Tiene una PMO, tiene una contratación internacional. Ejecutan colegios en solo 10 meses, 10, 11 meses. Por primera vez en la historia, y lo repito, están trabajando silenciosamente. Por primera vez en la historia de este país se va a entregar 30, 35, 40 colegios nuevos. No es suficiente porque hay más de 1000 colegios que tienen que ser rehechos desde sus cimientos, pero nos da una esperanza, porque ese es el ritmo que necesitamos. Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que la idea de crear un ministerio, que es una decisión política que ya se tomó, debe ir acompañada por una seria reflexión de qué cosa es lo que ha funcionado y qué cosa es lo que no. Reciclar programas y proyectos especiales que ya sabemos que no han dado resultado, muchos de los que están hoy día en esa lista larga de entidades que van a formar parte del nuevo ministerio, yo creo que no es la mejor solución. El reciclamiento va a hacer que reciclemos las mismas prácticas que han generado una serie de cuestionamientos, que generan obras inconclusas y detenidas, y que no necesariamente entregan a tiempo y además con el nivel de servicio que esta infraestructura en colegios, hospitales, carreteras requiere. Entonces, De acuerdo, pero yo quiero subrayar algo. experiencia. Quiero subrayar algo. Entonces, estos colegios que usted me está diciendo que se van a entregar hasta 40 colegios el 2025, están replicando el modelo de legado. Sí, es un modelo de gobierno a gobierno específicamente para la construcción de colegios públicos. Creo que el 70% están en Lima y el 30% están en regiones del país. Pero creo que es una buena, y lo han hecho del 2022, que creo que es cuando se firma el contrato, el acuerdo gobierno a gobierno, a hoy que estamos en 2024. O sea, en 2 años van a terminar rediseñando, porque lamentablemente todo el aparato público ha hecho que los expedientes, que los estudios para hacer la infraestructura que se requiere sean de tan mala calidad que cada vez que se somete a un acuerdo gobierno a gobierno, a estándares internacionales, la calidad de los estudios que se ha hecho
queda prácticamente desechada y tomada simplemente como una referencia. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Y a qué voy con esto? Yo no trabajo para ninguna de las entidades hoy día, ni para Legado, ni para este PIP que está en educación. Lo cito como un ejemplo porque las políticas públicas, es decir, los cambios en la forma de ejecutar infraestructura pública en este país para ir rápido y dentro del presupuesto y con transparencia, es utilizar lo que se ha hecho bien antes. Y solamente hay 2 ejemplos. Yo me imaginé que después de Panamericanos iban a haber 100, pero no. Hay 2 ejemplos, son muy similares y que se está entregando eficientemente. Los otros proyectos, como la reconstrucción con cambios, creo que ha sido un proyecto bastante grande, pero ha utilizado otras metodologías, trabajaban más colaborativamente con otros gobiernos regionales, ha tenido otro enfoque distinto a Panamericanos, en el que Panamericanos era una sola Claro, unidad y vimos ejecutora que los se hacía cargo de la problemas. infraestructura. Y vimos los problemas. Entonces, estos 2 proyectos, los panamericanos y estos colegios, estas son las 2 experiencias buenas que sabemos que funcionan. Por ahí debemos ir. Claro. Mire, Karina, en el Ministerio de Educación hay 2 entidades que se vienen principalmente, hay 2 entidades que vienen haciendo colegios, construyendo y entregando colegios. El PRONIET, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el PRONIET, que es un programa ya antiguo y que tiene una serie de problemas, a veces de presupuesto, a veces de capacidades técnicas para ejecutar varios proyectos a la vez. Y está este otro proyecto que se llama el PIP, que es, a la luz de los Juegos Panamericanos, se creó este PIP para colegios. Y este PIP, que también está dentro del Ministerio de Educación y que no está siendo parte, felizmente, del Ministerio Nuevo de Infraestructura, es un proyecto que ha venido ejecutando mediante gobierno a gobierno, es decir, no es que el gobierno extranjero lo hace, lo hacen los funcionarios peruanos, pero la ventaja es que la experiencia internacional, los estándares de calidad que acá no tenemos, la experiencia de varios funcionarios internacionales, no solamente del sector privado, sino de gobierno, se vuelca y se fusiona con los funcionarios peruanos y esos funcionarios aprenden. De hecho, yo soy parte de ese legado que quedó después los Panamericanos. Yo hoy día trabajo más en infraestructura que en salud, que era lo que trabajaba antes. ¿Por qué? Porque la experiencia de los Panamericanos, el aprendizaje que hemos tenido, ha sido fundamental para que muchos de nosotros tomaran una carrera más en infraestructura, más en desarrollo de proyectos y una expertise que no teníamos como antes de Panamericanos. Entonces yo creo que eso es sumamente valioso. Sumamente valioso. Y creo Entonces, que la entidad hay que utilizar la experiencia, de las buenas experiencias para poder replicarlas, ¿no? por supuesto, es lo necesario. ¿Para qué vamos a perder tiempo que no tenemos en algo que no ha funcionado? Tenemos que ir con lo que ha funcionado y con las personas que lo han hecho bien. Entonces, ¿el Ministerio de Infraestructura es necesario o no necesariamente, sino las experiencias? Yo creo que la experiencia es sumamente importante y hay que replicarla. Las buenas experiencias se replican. No hay que crear las entidades de la nada. Yo creo que sí, ya el ministerio, creo que sería ocioso criticar si va o no va el Ministerio de Infraestructura. Yo creo que lo más importante es que esa ya es una decisión política tomada, se envió al Congreso y está en manos del Congreso. Lo ideal es que este ministerio realmente genere un cambio. ¿Cómo generaría un cambio? En lugar de estar reciclando programas, yo dejaría que esos programas terminen los proyectos que están encargados hoy día y los nuevos proyectos, que bastante tenemos, colegios, hospitales, carreteras, puentes y una serie de infraestructuras, sobre todo logística, para lograr que el país vuelva a crecer a 5%. Toda esa infraestructura que se necesita, logística y social, que se requiere, la necesitamos cuanto antes. Y yo creo que crear estos proyectos especiales de inversión pública, que ya tienen una norma, después de Panamericano se sacó una norma, que les daba el marco, que les daba el sustento jurídico para que dentro del Estado se pueda replicar. ¿Cuántos proyectos como Panamericanos hay? Uno solo. ¿Cuál es ese? El PIP.
No hay otra más. Entonces, si una nueva entidad, un nuevo ministerio, o incluso los ministerios actuales, crearan nuevos proyectos especiales de inversión pública, PIPs, sobre esa base podrían incorporar proyectos de infraestructura nuevos y acelerar su ejecución. Pero hay algo más importante que sí creo que se debería aprovechar, y me lo comentaba Luis Alonso Roas hace un par de días. El nuevo ministerio debería promover los temas de integridad y de transparencia, dos temas fundamentales, porque la corrupción, donde hay plata, campea. Y aquí, la verdad es que hay que ser sinceros, acá hay entidades que son campeonas en corrupción, demostradas históricamente. Entonces, yo creo que además de la Contraloría, que tiene un rol fiscalizador externo a estas organizaciones, un ministerio y una política, un marco de gobernanza, una política de infraestructura tiene que involucrar y mandar a que las entidades como este ministerio y las ejecutoras o programas o proyectos especiales que estén dentro de este ministerio tengan una oficina de cumplimiento, una oficina de compliance. Esto es muy común en el sector privado. O sea, los bancos tienen una oficina especializada en cumplimiento normativo, regulatorio, de sostenibilidad. En el mundo, los estados y las entidades que ejecutan, por ejemplo en Londres, Transport for Londres y otras organizaciones públicas, tienen oficinas de cumplimiento normativo, cumplimiento regulatorio, cumplimiento medioambiental, cumplimiento de transparencia. No solamente es una persona a la que tienen, no, se le da el peso debido. Así que un consejo, una buena experiencia ahí sí internacional, y creo que valdría la pena buscar la cooperación internacional de los gobiernos, no de las cooperantes, no de los bancos que te venden consultoría, sino de los gobiernos que están haciendo realmente, ejecutando proyectos, que ya tienen pero experiencia, con oficinas de cumplimiento que ya tienen experiencia, por para supuesto, mejorar eso. porque No de está, consultores, sino claro, de realmente ejecutores. que por ejemplo está Provías, que ha estado llena de corrupción. Usted me decía, y yo pensaba cuando me estaba dando esta parte de la declaración, de que solamente habían 2 experiencias. Y eso se debe quizás porque de gobierno a gobierno o la manera como se ha hecho, de alguna forma no permitía tanto este mercado persa de que dame el 5%, de que todo por lo bajo. De repente por eso es que hay tan poco. Es probable, Karina. De hecho, los acuerdos de gobierno a gobierno tienen sus detractores, porque no solo algunos funcionarios, porque no son todos, conozco gente valiosísima y muy proba en el Estado, pero aquellos funcionarios corruptos son corrompidos por alguien que viene del sector privado, ¿no es cierto? O sea, vamos a ser sinceros, o sea, acá para corrupción tienen que haber dos. Claro, el partes. Club de la Construcción, Odebrecht, ya sabemos. Y ese club, que ya no será un club, todavía es una sala donde se reúnen, ya no será un club, pero será algo más chico. Así no es. tengas duda. Y justo estábamos hablando de Provías. Ojo. Bueno, y entonces, ¿este mecanismo de gobierno a gobierno reduce, comprobado? Reduce, y además, y ojo acá con el tema, no es cualquier gobierno. No es que viene un gobierno que no es democrático y que tiene cuestionamientos, no. Los gobiernos que están entrando a acuerdos de gobierno a gobierno hasta ahora con el Perú son gobiernos que se encuentran en el top 10 o el top 20 de los países en materia de integridad en el ranking internacional. O sea, países que no son reconocidos como top 20 en integridad no están participando. Por eso los únicos que participan son Japón, Reino Unido, Canadá, Corea y Canadá, que creo que ya lo dije, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos no tiene un acuerdo específico, no tiene el modelo de acuerdos de gobierno a gobierno, está impedido, parece, por sus marcos legales, por sus leyes, pero sería ideal poder contar con ellos. Pero estamos hablando de gobiernos que se encuentran dentro de un ranking internacional de integridad, dentro del ranking, por ejemplo, de Transparencia Internacional
que determina cuáles son los gobiernos con mayor transparencia. Bueno, Finlandia también está participando. En este PIP, por ejemplo, están los británicos con los finlandeses juntos, ¿no? Finlandia también está participando de acuerdos de gobierno a gobierno. Entonces son países top en integridad, no es cualquiera. Y yo creo que eso ayudaría muchísimo para que como parte de los próximos acuerdos de gobierno a gobierno, y a través de otros mecanismos que también son viables, que son los acuerdos de los contratos de concesión, las asociaciones público-privadas, se puedan implementar en estos dos modelos, que son alternativos a la ejecución tradicional de obra pública, se pueda implementar oficinas de cumplimiento en las entidades. Yo creo que ahí está en manos del Congreso la necesidad de poder implementar bajo experiencia internacional, no lo que nos vengan a decir los consultores, ¿eh? O sea, acá el tema concreto es de quienes hayan hecho proyectos grandes, ejecutados y con transparencia. Y eso lo tenemos acá en el Perú, hay pocos, pero Panamericanos es uno, pero hay otros fuera y hay que preguntar. O sea, no hay que quedarse, hay que poner lo mejor de lo mejor del mundo para nuestro país. Y estas oficinas de cumplimiento o compliance son oficinas que pueden ayudar muchísimo para prever desde dentro, antes que venga la Contraloría, desde dentro, para prevenir la corrupción, para promover la transparencia y el cumplimiento normativo y regulatorio. Yo creo que eso va a ayudar tremendamente. No va a aplacar al 100% la corrupción, pero la va a disminuir. Y eso significa muchos recursos liberados para nuestra infraestructura social y económica que requerimos, ¿no? Que las necesitamos rápido, velozmente, porque tenemos muchos proyectos en cartera, también bloqueados, y sobre todo va a llamar a la corrupción porque es un superministerio con mucho dinero de por medio, 16.000 millones de soles. Más de 70.000 personas conocen la Villa Panamericana. ¿En cuánto tiempo se hizo la Villa Panamericana? En 14 meses. En 14 meses se construyeron bajo el mecanismo de los Juegos Panamericanos, bajo este proyecto especial de Juegos Panamericanos, construimos en 12 a 14 meses la Villa Panamericana, completita. Entonces, dígame, si no podemos hacer así vivienda social masificadamente en todo el país, y que luego no necesariamente sirvió para el COVID. A gobiernos, no también a PP. Y quedó para el COVID. O sea, más de 70.000 personas que atendimos ahí en la Villa Panamericana cuando yo estaba todavía en legado, más de 70.000 personas conocen esa infraestructura de primer nivel. Eso no solamente por acuerdos de gobierno a gobierno, se puede hacer por asociaciones público-privadas. Pero otra vez, para hacerlo rápido, hay que tener la experiencia nacional e internacional para poder darle al Perú y a nuestra infraestructura urgente y necesaria, darle los mecanismos que sean ya aprobados, ¿no? De acuerdo. No que nos vengan a dar ideas, ¿no? Acá hay cosas probadas. Me parece una buena conversación con usted, porque no solamente es criticar, porque ya está hecho. Ya está el ministerio, el proyecto de ley, entonces ¿cómo se ayuda para que salga mejor? Ya hay experiencias, hay que ponerlas en práctica. Muchísimas gracias, ha estado con nosotros Alberto Valenzuela, es exdirector general de Panamericanos 2019. Muchas gracias por estar con nosotros.